enteramos por primera vez, pues rápido empezamos que si la queja, la sorpresa, la indignación, está bien eso, pero hay que cambiar lo que uno siente para poder apoyar el proceso de la transformación de algo tan duro. Si todos se van a enfocar en el fuego y en lo malo que está la cosa, pues eso se va a acrecentar. Si nosotros queremos cambiar eso y que sane lo más pronto posible la situación que está pasando en las Amazonas, ¿qué podemos hacer ¿qué podemos para hacer? La diferencia? Número uno, visualizar lluvia, pero mucha lluvia en las Amazonas, visualizarlo todos los días, porque mientras más mentes estén enfocadas en visualizar una sola cosa, ocurre. De hecho, después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un avión y tiró 75,000 litros de agua encima de las llamas de las Amazonas, a las 12 horas después de esa acción empezó a llover. De hecho, aquellos que me siguen en las redes sociales, una de las cosas que yo posteé fue el weather forecast. Exacto. Va a estar lloviendo durante toda la semana y es precisamente la lluvia la que está aplacando esta parte incendiada del Amazonas, pero nosotros podemos hacer más. A veces vemos situaciones como esa y pensamos, ok, eso está bien lejos. Ajá. ¿Qué podemos nosotros hacer para poder aliviar o hacer? Porque no estamos hablando de ir a un país hermano a ayudar. No estamos hablando de enviar alimentos o de enviar ropa, pero hay cosas que nosotros podemos hacer a diario que creando conciencia podemos ayudar a la zona amazónica a regenerarse, pero también a nuestro planeta a cuidarse. Sí, porque es verdad que mucha gente dice que es el mismo gobierno de Brasil que causó el incendio. Supongamos que sea verdad, pero ¿y si eso no es así? Y realmente eso ocurrió porque el calentamiento global está demasiado, es una cosa que ya no tiene control. Entonces, el calentamiento global surge por nuestras acciones, no de Brasil, sino del mundo entero. Y nosotros, aunque no podamos ir a Brasil a ayudar físicamente a apagar el fuego, aquí hay un listado que a mí me pareció bien interesante que compartió Eric Cortés de Girasolero en las redes, y yo lo traje para acá para compartirlo con ustedes. Lo van a ver en pantalla también, que cuando dice, no puedo ir a Brasil a sofocar incendios, pero sí puedo. Y dice, comprar menos ropa, puedo reutilizar el plástico, puedo reducir la producción de basura, comer menos carne. Y usted dirá, ¿por qué comer menos carne? Pero yo aprendí el otro día de Yane, creo que fue. ¿Fuiste tú, Yane, la que me dijiste? Que si uno come mucha carne, que la gente se está moviendo al vegetarianismo, porque comer mucha carne, cada vez que uno mata un animal, hay unos gases que se emiten y dañan la capa de ozono. Así que comer menos carne también ayuda al planeta. Cuidar mis plantas, usar bicicletas si voy para sitios cerca. Plantar otro árbol, que uno diga, aunque sea uno, pero si todos plantamos un árbol más, son miles y miles y miles. 72 billones de personas en este planeta. Que planten un árbol. Que planten un árbol son 72 billones de árboles nuevos. Ajá, dice, llevar mi plato, mi taza, mis cucharas a los sitios que voy a comer. Billones de personas en el mundo. 7 billones. También, viajar con conciencia. Eso, cuando tú dices viajar con conciencia, también aplica el llevar mis platos, mis tazas, mis cucharas, las cosas que voy a usar en otros lugares que voy a ir a comer en la calle. Y entonces también dice usar adecuadamente el agua. ¿Sabes cuánta gente malgasta el agua y dejan el agua corriendo? Yo soy una que siempre estoy batallando conmigo en ese aspecto, porque a mí me encanta mientras estoy en la cocina dejar la pluma abierta, porque entonces yo misma he estado diciendo, la dejo y al segundo hago, ¿qué tú haces? Voy y la cierro. Haciendo esa conciencia, porque no hay que botar agua, es innecesario botar agua. Así que no puedo ir a las Amazonas, pero todas estas pequeñas acciones hacen mucho para ayudar al planeta a que se regenere más rápido. El hacer menos consumo de energía eléctrica, sí. el reutilizar lo que usted tiene en su casa, el producir, como dijiste ahorita, menos basura. Ajá. Y eso es un proceso bien interesante porque esa es una práctica que en lo personal yo he estado llevando a cabo en los últimos años. Mi esposo y yo decidimos que íbamos hace muchos años atrás, realmente hace 20 años atrás tomamos esa decisión, que cuando fuéramos a sacar la basura era una sola bolsa de basura a la semana para una casa de 2 personas. Sí. Éramos 2 personas, terminamos siendo 2 personas, 8 perros, después hemos seguido abriendo la puerta para todas las... Y yo me he quedado con este hábito. En mi casa se saca una sola bolsa de basura a la semana y procuramos que todo lo que haya dentro de la basura sea biodegradable. Exacto. Eso también. Si es plástico, lo lavamos y lo reusamos.
Si es cartón lo reciclamos, si es papel se recicla, lo que va a la basura es biodegradable. Eso es tan importante. Yo he visto recientemente que hay también establecimientos comerciales que han cambiado los envases de plástico a biodegradables. Todo el mundo poco a poco está haciendo su parte y es importante que todos tengamos esa conciencia porque es como usted tanto que se ocupa de limpiar su casa, pasar manguera, pintarle, que esté bonita, pues así mismo hay que hacer con la casa de todos, que es el planeta Tierra. Exactamente, así que no tenemos que hacer todas las cosas de la lista, pero una con la que usted se comprometa en su estilo de vida va a ayudar a nuestro planeta a respirar mejor, va a ayudar a regenerar la zona amazónica. Exactamente. Y vamos a contribuir para la mejor casa de todos. Eso es así, eso es importante que hagamos esa conciencia y que lo hagamos con mucho amor, mucha cumpiadera, porque estamos ayudando a nuestra casa. Si no tenemos el planeta, ¿dónde vamos a vivir? Literalmente. A menos que nos vayamos con el nuevo aeropuerto espacial de Richard Branson. Todavía falta y no vamos a tener chavos para llegar hasta allá. Oye, vamos a una épica pausa y venimos con ¿quién? Venimos con la... Vamos a pedirle a la gente que nos ayude. Sí, ¿Con quién venimos? ¿Con quién venimos? ¿Con quién venimos? Con brum, 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 y la abogada motorizada cuando regresemos de esta pausa desde aquí, desde Hecho en Puerto Rico, la tienda en el tercer nivel de Plaza Las Américas, al final del pasillo. Nos vemos en breve. ¿De la licenciada? Sorry. Saludos Puerto Rico, muy buenos días. Qué honradas estamos nosotras de tener la presencia de nuestra comunidad transformativa. Que viene con mucho orgullo a vernos aquí desde Hecho en Puerto Rico. Y en el día de hoy tenemos un grandioso tema. Hoy vamos a estar hablando sobre los derechos de los estudiantes y los maestros en Puerto Rico. Mira para allá. Y muchas personas han entendido que la abogada motorizada les va a hablar sobre la ley 88, que es la ley de procesamiento de menores en Puerto Rico a nivel criminal, y de eso no es lo que les voy a hablar, ¿ok? Tengo que retomar la historia, irnos directamente al 1952. Ustedes saben muy bien que yo soy un amante constitucionalista del derecho puertorriqueño. Usted se va a ir al artículo 2, sección 5, y allí dice claramente que se le va a garantizar a todo estudiante una educación gratuita a nivel primario y secundario. Así que usted tiene garantizado ir a la escuela de gratis en Puerto Rico desde prekinder hasta cuarto año, ¿ok? También dice que es obligatorio acudir a la escuela cuando uno está a nivel primario. Por lo tanto, muchas personas entienden, no, yo mando a mi hijo o yo mando a la persona que yo tenga a mi cargo a la escuela cuando yo quiera. No, es obligatorio que los niños desde 5 años de edad hasta que culminen su periodo elemental obligatoriamente tienen que acudir a la escuela o es delito. Y eso muchas personas no lo comprenden. Y eso es desde el 1952. De igual forma dice la Constitución de Puerto Rico que yo te tengo que garantizar a ti esa oportunidad de desarrollarte un pensamiento crítico, dándote oportunidades de análisis en el desarrollo educativo. Por lo tanto, yo siempre he pensado que Puerto Rico es un país sobreregulado. ¿Y qué es un país sobreregulado? Que todo el tiempo se quieren sacar vistas públicas, estudios, legislaciones, pero en la acción, pues es ley muerta. Y entonces cuando nos dicen, tenemos una nueva ley y vamos a aplicar esto de esta forma, pero realmente es un refrito. Usted se tiene que ir desde el 1952, señores, es tan sencillo. Y cuando nosotros hablamos de la primera sección del artículo 2 de la Carta de Derechos de Puerto Rico, que te dice que la dignidad del ser humano es inviolable, es para el maestro, es para el estudiante, es para el conserje, es para la secretaria, para el director escolar, para el superintendente, para la supervisora del comedor escolar. Y eso todavía como que no lo comprendemos y nos cuesta trabajo. Y entonces los gremios se organizan y dicen, no, vamos a luchar por nuestros derechos. No, tus derechos están allí, disponibles en la Carta de Derechos, artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, ratificada el 25 de julio de 1952. Pero no voy a parar ahí. Quiero hablar más en el día de hoy. Ustedes saben que en Puerto Rico tenemos una carta, antes de hablar de la Carta de Derechos del Estudiante Embarazada, quiero que nos retomemos, ¿verdad?, al 1999. En el 1999 se legisla en Puerto Rico para establecer las escuelas de la comunidad. Así.
Y esa legislación, que ahorita yo se los voy a subir la disposición, creo que es la 176, no estoy muy segura, pero sí sé que es del 1999, pues decía que le iba a dar más autonomía a las escuelas, a los planteles escolares, para que pudieran realizar procesos de reglamentación o gobernanza de acuerdo a la cultura escolar que se tiene, el perfil de la comunidad, las necesidades de los padres. Y entonces, además de eso, viene la Carta de Derechos del Estudiante. Entonces nos crean una Carta de Derechos del Estudiante y nos dicen, bueno, y esto ya es para el año 2004 y fue revisada en el 2016, pero yo digo que esto existe desde el 1952. Y te dicen, mire, el estudiante tiene derecho a una educación gratuita, primaria y secundaria, tiene derecho a que el currículo escolar propenda el desarrollo y el pensamiento y análisis crítico, que redunde en el desarrollo de su personalidad, que redunde sobre todo en las oportunidades de desarrollo con respeto y educación. Y eso está desde el 1952, pero volvemos, te lo ponen en una Carta de Derechos y voy a hablarles de cosas más específicas. Es obligatorio bajo la Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico que se le dé una educación bilingüe. Y en Puerto Rico, lamentablemente, hay tanto criticismo para aprender el idioma inglés en las escuelas. Por ejemplo, cuando yo estuve en mi internado haciendo mi doctorado en Cuba es obligatorio, incluso cuando estás a nivel de universidad, que tú tienes que graduarte dominando al menos 3 idiomas. Inglés, español, y tú decides si quieres estudiar italiano o francés, pero es obligatorio y es a nivel elemental, secundario y universitario. Y en Puerto Rico todavía tenemos problemas cuando leemos las redes sociales y podemos dominar y escribir el idioma español. Pero nos molesta cuando nos enseñan también el idioma inglés. Pues entonces no estamos desarrollando ciudadanos a nivel global que puedan trascender en culturas y barreras culturales a nivel del mundo. Otra de las cosas que te dice la Carta de Derechos del Estudiante es que el estudiante tiene derecho a que se le respete su opinión, no se le puede imponer religión, no se le puede imponer tiempo de reflexión, y si el estudiante no está de acuerdo con lo que está ocurriendo y levanta su voz, la escuela le tiene que garantizar un espacio que es un tabloide donde el estudiante allí pueda expresarse respetuosamente sobre su disidencia. Yo todavía me pregunto dónde está el tabloide de expresión pública de los estudiantes de este país, más allá de un graffiti, si está disponible en todos los planteles, porque eso lo dice la Carta de Derechos del Estudiante. De ahí me muevo entonces rápidamente a la Carta de Derechos del Estudiante Embarazada de Puerto Rico. Para el 1999, cuando se desarrolla la ley de las escuelas de la comunidad, en Puerto Rico anualmente nacían 60.500 personas. De esas 60.500 personas, 13.000 eran embarazos o niños nacidos de adolescentes menores de 18 años de edad. Por lo tanto, de ahí es donde sale el que se tiene que decretar la Carta de Derechos del Estudiante Embarazada en el Sistema de Instrucción Pública o el Departamento de Educación de Puerto Rico. Hay que garantizarle a las estudiantes embarazadas que puedan estudiar de día, no se tienen que ir a escuelas nocturnas. Claro. Hay que garantizarle a las estudiantes embarazadas salas de lactancia en las escuelas. Dígame usted dónde usted ha visto una sala de lactancia para una estudiante a nivel primario o secundario. Hay que garantizarle a las estudiantes embarazadas que se pueda reconocer el acceso que deben tener a sus citas médicas y a su vez ser responsivos al currículo que hay que enseñarles en las escuelas y sobre todo el de no violencia. ¿Por qué? Porque aquí tengo que entrar por obligación a lo que es perspectiva de género. Ya yo hice un video sobre esto, pero tengo que traerlo bajo la Carta de Derechos del Estudiante Embarazada, y es que en Puerto Rico se entiende que perspectiva de género es una discusión sobre la preferencia, el cuestionamiento o la orientación sexual de un estudiante o de una persona, y no es así. No es así. Tuve la oportunidad de entonces, en uno de los videos de mi página, poder hablar sobre perspectiva de género y hacer un análisis comparado con lo que hace la Procuraduría de los Estados Unidos mexicanos, que ellos sí tienen bien claro lo que es la política pública y lo que es perspectiva de género, y no es otra cosa que establecer el reconocimiento del discrimen, de las desventajas y de la indignación que debe haber sobre los roles y las oportunidades de desarrollo de la mujer en la sociedad moderna.
Eso es lo que es perspectiva de género. Así que yo me cuestiono por qué es necesario que en los planteles, en las escuelas de Puerto Rico, en los currículos, se tenga que enseñar perspectiva de género basado en la definición que estoy dando, que les estoy dando un ejemplo de la comunidad más machista latinoamericana que existe, que es el modelo mexicano, y aquí en Puerto Rico eso todavía como que no se tiene claro. No, aquí usted no me tiene que entrar en orientación sexual ninguna, o en inclinación o cuestionamiento sexual. Usted lo que tiene que cuestionarse es hasta qué punto el papel de la mujer en Puerto Rico está reconocido, que está en un nivel de igualdad que el hombre. Y siempre he dicho, es más fácil que podemos educar sobre humanismo que sobre perspectiva de género, porque cuando usted se va a la Carta de Derechos al artículo 2, sección 5, cuando usted se va a la Carta de Derechos al artículo 2, sección 1, cuando usted se va a la Ley IDEA, cuando usted se va a la Carta de Derechos de la estudiante embarazada, cuando usted se va a la Carta de Derechos del estudiante de Puerto Rico, lo único que te piden es que fomentes el humanismo, que son los valores de comunicación sanos con la gente. Ajá. Y eso no necesariamente es responsabilidad de las escuelas ni de los hogares, es responsabilidad de todos nosotros como comunidad. Cuando tú interactúas con alguien y lo saludas y lo acabas de conocer, siembra tu semilla ahí de humanismo, pero eso es lo que nos falta y lamentablemente eso tampoco está regulado en Puerto Rico. Y por último, quiero entrar entonces a lo que hablamos de la Ley IDEA. ¿Qué es la Ley IDEA? Pues es la ley que promueve desde el 1975, y esto lo traen a Puerto Rico como si fuese algo nuevo. Sí, perdónenme, pero estamos en vivo. Pero esto no lacera mi discurso. No, le da fuerza. Le da fuerza. Espérate. Tú sabes qué es lo que pasa, estamos hablando de perspectiva de género y nosotras debemos sentirnos, ustedes que me han seguido saben el movimiento Free de Tatas, usted debe sentirse completamente cómoda en cualquier lugar, de no sentirse juzgada por lo profundo de su escote ni por el tipo de su ropa. Así que usted siga compartiendo toda esa inteligencia y reparta el amor al mundo. ¡Eso! Mira, Licen, tiene unos comentarios en las redes que le están diciendo, para que sepa. Sí. Dice que es una pena que el sistema educativo haya fallado en la enseñanza del inglés y la ortografía en español. Otra le está diciendo buenos días y que muchas gracias por lo que está haciendo y educando, que muy buenos temas y muchas gracias. Por ahí anda, Lice, para que sepa. Y es importante cuando hablamos de la Ley IDEA, que es la ley que garantiza los servicios a personas con discapacidades a nivel individual, pues aquí se entiende que bajo el caso que hubo de necesidades especiales que lleva más de 33 años, esa fue la panacea en Puerto Rico y no es así. Esto es una ley congresional, mejor conocida como la Ley IDEA, donde es obligatorio que cada plantel escolar le garantice un cernimiento individualizado a sus estudiantes. Cuando el niño acaba de nacer y tiene un día de nacido, hasta sus 2 años con 11 meses lo va a atender el Departamento de Educación a través del programa de Parte C, que es Avanzando Juntos. Ahí no necesariamente vas a tener un diagnóstico, pero sí vas a tener una serie de cernimientos que es la escalerita para que cuando el niño ya entre en educación preescolar, que puede ser desde los 3 años en adelante, va a poder ser registrado en el Departamento de Educación a los fines de que se le hagan cernimientos más profundos. ¿Para qué? Porque todo estudiante que tenga un diagnóstico de necesidades especiales debe tener garantizado en su plantel escolar, ¿qué cosas? Un maestro de necesidades especiales, un recurso de necesidades especiales que le llaman el salón recurso o salón contenido. Debemos tener que ayudantes de maestro al punto que puede ser que cada estudiante necesite su propio ayudante de maestro, ¿ok? Si la escuela no te puede dar el servicio de necesidades especiales, el Departamento de Educación tiene la obligación de contratar a nivel independiente entidades profesionales donde ese niño se le pueda garantizar incluso la transportación para salir a ese ente privado, recibir los servicios y retornar al aula. ¿Qué es lo que está sucediendo? El problema no es que cierren escuelas, señores, porque la estructura no es el problema. El problema es el personal que está dentro a nivel de si tiene las herramientas, la vocación, el presupuesto o no. Y usted dirá, bueno, licenciada, vivimos en una crisis fiscal, tenemos la Junta de Control Fiscal, no hay presupuesto para necesidades especiales, indistintamente de la partida de los 123 millones de dólares que recientemente anunció el gobierno de los Estados Unidos que le está dando a Puerto Rico, porque estos no son fondos estatales. Mi gente, pues, ¿qué sucede? El problemita está
que los padres, los tutores, los tíos, los vecinos, los dirigentes de deporte, las personas que son maestros de arte, aquellas personas que son líderes religiosos, cuando cogen las clases de catecismo, cuando estás en grupo de jóvenes, todo el mundo debería colaborar en la individualización de darte herramientas para mejorar tu rezago. Esto no es responsabilidad de un padre nada más o de un maestro nada más, no lo es. De ahí entonces quiero brincar porque ya se está acabando el tiempo, pero lo siento, quiero terminar el tema, denme una oportunidad. Es que no tengo los espejuelos entonces, no veo ni de lejos ni de cerca. La tijera. Me perdonan, pues no hay tijera, pues sigo. ¿Por qué estaba hablando que el problema no son los planteles y sí es realmente la actitud del personal adentro? Yo en algún momento de mi vida tuve familia extendida, en algún momento de mi vida fui madrastra. Y en aquel momento uno de mis hijastros era de necesidades especiales y yo me había sentado con quien había sido mi compañero de vida en aquel momento para ver por qué no se le estaban dando los servicios correctos en la escuela. Y el problema de la escuelita era que decía, es que no tenemos personal. Pues, ¿qué hizo la abogada motorizada? Lo que hago con todo el mundo. Cogí y le escribí a Luis Fortuño. Me senté con papá y hicimos un mamotreto, que es un legajo así, de fotos, cernimientos, cité todas las leyes habidas y por haber. ¿Por qué? Porque así fue como entonces se pudo lograr que ese niñito saliera de aquel plantel que nada producía para ponerlo entonces en lo que se llamaba las escuelas del siglo XXI, las escuelas especializadas, donde estaba garantizado el terapista ocupacional, el terapista del habla, el salón recursos, el coordinador de necesidades especiales. Tenemos que movernos. Yo no hablo leyes porque yo sé de leyes. Yo hablo de leyes porque yo soy Pablo Pueblo, porque yo sufrí muchísimo cuando yo veía que ese niño teniendo mamá y padrastro, nada se estaba haciendo con él y no era mi responsabilidad. Pero yo decía, tú eres mi futuro. Tú vas a defender mis derechos cuando yo sea envejeciente. Pues, ¿qué tengo que hacer? Darte las competencias, darte las oportunidades, pues hay que moverse. Yo no tenía por qué hacerlo. Pero gracias a Dios ese niño ahora tiene muy buenas notas y es un buen estudiante. Pero si yo no hubiera accionado cuando había que hacerlo, pues me estaría lamentando en el día de hoy. Y con esto yo no estoy sacando nada en cara, yo quiero ejemplarizarles a ustedes la importancia que es que cuando tú ves algo, acciona. No mires para el otro lado, no entiendas que no puedes hacer nada al respecto. Y por último, vamos a hablar del proyecto del Senado de Puerto Rico, 1124. Ese proyecto lo quieren desarrollar este año como la Carta de Derechos de los Maestros de Puerto Rico y está pidiendo varias cosas. Y me preocupa. Y es por Alex Roque, el senador. Están haciendo vistas públicas alrededor de todo Puerto Rico pidiendo que sean los maestros, no los gremios, los maestros los que vayan al micrófono y hablen. ¿Qué piden los maestros? Número 1, queremos seguridad en los planteles escolares para que cuando ocurra una situación de violencia se nos garantice la protección contra nuestra integridad emocional, física y psicológica. Quiero que sepan que las escuelas no son cárceles. En las cárceles tenemos oficiales de custodia para intervenir inmediatamente con las acciones de la población correccional. En las cárceles vamos a hacer civismo, en las escuelas, aunque en las cárceles también se debe desarrollar el civismo, pero en las escuelas hay que desarrollar civismo y sanas relaciones. Las escuelas no es ni para llenarlas de detectores de metales ni de policías. Los policías los necesitamos en las calles. Es increíble, pues yo conozco personas que trabajan en escuelas que me han dicho de frente, yo trabajo en una cárcel, se sienten así. Entonces el problema está, si en la escuela donde yo estoy no hay guardia de seguridad privado o el guardia de seguridad que hay no le mete mano a los estudiantes de actitudes retantes, ¿qué sucede? Pues quiero traer al ruedo la discusión del proyecto 1124 que tiene que ver con la ley 246. La ley 246 es la ley de seguridad y bienestar de menores en Puerto Rico, que es para pedir órdenes de protección. Yo he defendido maestros del Departamento de Educación que por tocarle el hombro a un estudiante le han puesto órdenes de protección y el Departamento de Educación, siendo empleados de carrera, los ha votado, porque se entienden que esto es maltrato, que tú no puedes agarrar por el brazo al estudiante, que tú no puedes alarle la camisa como un detente si el estudiante va corriendo, porque te puede costar el trabajo. Así que ese proyecto 1124 que te dice, mira, yo quiero policías en las escuelas,
escuela o guardia de seguridad privada para que intervengan con el maestro y el estudiante, quiero que sepan que va a pasar exactamente lo mismo. Que ese guardia de seguridad privado o policía le van a radicar cargos por maltrato de menores y le van a aplicar ley 246. Y nadie está diciendo nada respecto de eso. Otra cosa que dice el proyecto es que dice, mira, nosotros queremos que el Departamento de Educación se asegure de proteger nuestra honra y nuestra dignidad contra ataques abusivos a nuestra dignidad como profesionales por casos y quejas infundadas. Y quiero que sepan que el Departamento de Educación lo primero que hace es votar al maestro. Eso es lo primero que hace. Y tengo que decirlo como es, porque he litigado también las vistas administrativas. No, el estudiante se queda y el maestro, no importa si se quemó las pestañas, no importa cuán bueno es, no importa lo bueno que haya hecho, usted va para afuera también. Pues entonces tenemos un problema de igualdad, de protección de las leyes, tenemos un problema del debido proceso de ley, tenemos un problema realmente de cuál es el enfoque adecuado de cómo se debe educar a la gente en Puerto Rico. Y con esto yo no estoy diciendo que a las aulas de Puerto Rico vayan personas que con o sin diagnóstico, o con buen corazón o con mal corazón, entren a las aulas y tengan problemas con maestros. Esto no es lo que estoy diciendo, pero también necesito que comprendan que en los planteles de Puerto Rico en muchas ocasiones tenemos animales realengos, caballos, gatos, perros. Vaya al internet y busque cómo hay estudiantes que tiran gatos, que les ponen ristras de petardos en las colas, que los tiran contra los cables eléctricos, que tiran a los perros de los segundos pisos de los planteles y nadie dice nada. Al estudiante no puede tocarse, al estudiante nada puede hacérsele. Pues mire, no, eso es delito, punto, y se acabó, es delito. Empiecen a procesarlo, no me digan te voy a suspender y te voy a mandar por otra escuela o te voy a dar un flexi time y ven algunas horas. No es delito, pues es delito. Porque la norma tiene que empezar por la casa. ¿Tú quieres que yo te respete? Respétame. ¿Tú quieres que yo te hable de la ley 154, que es lo que vamos a estar hablando el sábado que viene, que voy a traer a Bombón en vivo? Y vamos a hablar. Sí, y vamos a estar hablando sobre la ley de protección de animales en Puerto Rico y sobre todo cómo las mascotas y los animales nos pueden ayudar a sanar cuando estamos pasando por crisis emocionales como individuos, y por eso voy a tratar a traer a Bombón. Pero lo que quiero decir es, el problema grande no está en la necesidad de legislaciones, mi gente. Estamos sobreregulados, demasiado. Cada escuela tiene sus reglamentos, sus cartas circulares, sus directrices, sus memoriales, sus consejos estudiantiles, sus consejos de padres. El problema está en nuestros valores. Si yo los quiero implementar o no los quiero implementar, si yo me quiero envolver o no me quiero envolver. Aquí no se necesitan más leyes. Aquí lo que se necesita es acción y disposición. ¿Sabes qué dicen? Que cuando estás hablando de que hace falta más acción, en la familia de nosotros tenemos una, es como tía, es madrina mía también, esto, Mercy. Ella, nuestros primos, hay uno de ellos que es de educación especial y ella estuvo todo el tiempo, todavía, porque él está ahora en universidad, abogando y defendiendo porque él tuviera todo lo que necesita para que él pudiera comprender, que tuviera una persona al lado que lo ayudara a escribir cuando no podía, a leer si no podía, porque la vista la tenía malita también. Y él completó siempre con excelentes notas todo su proceso de escuela, pero porque ella estuvo día y noche metida en la escuela, en el Departamento de Educación. Si tú no lo haces, pues las leyes están ahí, pero si tú no las llevas a cabo y no abogas por ellas para beneficiarte, pues no sirve de nada. Hay dos cosas bien importantes que quiero traer, que me acabo de acordar, y una es la Carta de Derechos del Estudiante Dotado. En Puerto Rico se habla muy poco de los estudiantes dotados que se gradúan antes de cuarto año. Ellos tienen una Carta de Derechos. Entre las disposiciones de su Carta de Derechos es que hay que garantizarle que ellos tengan la oportunidad de entrar a una escuela especializada. Siempre y cuando tengan un IQ mayor de 130, ellos deben hacerlo. Entonces, cuando tú vas al Departamento de Educación y tú llevas la certificación de IQ, mira, no hay cupo, tiene que entrar en corriente regular, entonces el estudiante empieza o a tener problemas de conducta o empieza a tener problemas entonces de aprendizaje. Se aburre porque está... Exactamente, ¿sí? se aburre. Pues, ¿qué hemos tenido que hacer los abogados? A mucha vergüenza. Pues hemos ido a hablar con los superintendentes de región y nos dicen, es que no hay cupo para la escuela especializada. No hay cupo.
aunque sea estudiante dotado o de necesidades especiales que requiera un plan educativo especializado bien definido, a esa escuela no puedes entrar. Estamos acudiendo los abogados a los tribunales muy vergonzosamente a pedirle a un juez municipal que emita una orden bajo la ley 140, que son estados provisionales de derecho, para que mediante la firma de una orden de un juez se le entregue al superintendente escolar de ese distrito o esa región para que obligue a que ese estudiante, por disposición de la Carta de Derechos, entre a las aulas de este país. No sabía que había que llegar a los tribunales para tener acceso a la educación gratuita, pero así es como estamos en Puerto Rico. Los legisladores están mirando para el lado, los secretarios, auxiliares, subauxiliares, subauxiliares, todo el mundo entiende que hay una alta burocracia y los niños se afectan. Sí. Una cosa tan sencilla que es revisar lo que tenemos para mejorarlo, no es sobre regularlos. Yo pienso también que, antes, ¿verdad?, de terminar con la sección, que hay un problema craso que cuando la economía se afecta, todo el mundo está buscando su bienestar y entonces desde los maestros, los directores, todo el mundo pudiendo hacer por el estudiante, deciden no, porque entonces después me votan y entonces ¿cómo voy a conseguir otro trabajo? Entonces prefieren verificar, quedarse con mi beneficio de yo no voy a perder el trabajo por este nene, versus ir a todas y ayudar al niño y a todos los que están con conductas que pueden ellos influenciar en ellos para que tengan una mejor vida. Dicen, no, mejor no, yo no hago nada porque van y me votan, allá que breguen los demás cuando puedan y yo me quedo acá tranquilo. Y entonces se quedan los estudiantes al garete, teniendo los maestros de frente a la situación y pudiendo hacer. Es bien importante que en el proceso de crear conciencia entendamos que no existen personas con discapacidades. Simplemente aprenden diferente. Exacto. Hay personas que aprenden de manera más rápida y de forma independiente. Sí. Yo fui estudiante de capítulo 1. Ay, yo también, yo estuve en capítulo 1. Y entonces, mi hermana es una persona dotada. El IQ de mi hermana es bien elevado. Y mi hermana se llevaba todas las medallas, presidenta del consejo estudiantil, ella era guitarrista también de el colegio, en el coro, todo. Ella ganaba todas las competencias de cálculo y precálculo a nivel intermedio. O sea, mi hermana es una super genio. Entonces ella me ve así, pero no. Y entonces yo tenía problemas de dislexia. Y pues tomaba capítulo 1. Y entonces tomaba también tutorías de matemáticas y tomaba tutorías de inglés, porque yo tenía problemas de aprendizaje. Y pues estamos aquí, ¿verdad? Y entonces llegó tu superhéroe y te ayudó a estudiar. Porque la gente se envuelve, la gente se envuelve, así que nos tenemos que envolver. Educando transformamos, no hay que tener complejo alguno porque somos de necesidades especiales, simplemente aprendemos diferente y somos personas especiales. Así que por favor, hago un llamado a todo el mundo en Puerto Rico. Si tú prestas de tu tiempo, logras grandes transformaciones para el adulto del mañana, y yo soy un vivo ejemplo gracias a mi hermana. Pero es que, tú sabes que yo pienso que todos tenemos necesidades especiales, yo creo que todos tenemos. Todo el mundo las tiene, pero más que eso es importante que dejemos los protagonismos a un lado. Sí. Los superhéroes no llevan capa. No necesitan un título, no necesitan estar en la primera plana de la prensa. No necesitan llevar el título de influencers. Por eso Spider-Man no enseña su cara. Si nosotros nos enfocáramos en convertirnos en personas de añadir valor, lejos en convertirnos en el objeto de valor, muchas vidas podríamos transformar. Simplemente un niño que tiene conducta retante dentro de un salón de clases, un estudiante que tiene dificultad para aprender en el sistema tradicional, en muchas ocasiones lo que necesita es un mentor. En muchas ocasiones solamente necesita a alguien que crea en su proceso. Pero no es creer desde el sofá de la casa dándole like a un post de Facebook. Necesitamos estar presentes, necesitamos estar físicamente presentes, invirtiendo el tiempo en nuestras comunidades, en los programas que puedan darse
de deporte dentro de las comunidades, ayudando al Boys and Girls Club, ayudando haciendo a las Girl Scouts, a los Boy Scouts, apoyando los centros comunitarios, desarrollando programas que le puedan permitir al estudiante ir a un espacio donde se le trate con dignidad y respeto, no que se le discipline e institucionalice simplemente porque aprende diferente. Exacto. Es importante involucrarse y hacer algo, porque los activistas de teclado en las redes sociales tenemos demasiado. Nada sirve, hay que físicamente levantarse, mover y ser parte de lo que ocurre en nuestras comunidades, hay que ser parte de lo que ocurre en nuestras escuelas, hay que ser parte de lo que ocurre en nuestras familias. Exactamente. Levanta el trasero del sofá, muévete algo al espacio y haz algo. Y recuerden, esto no es perspectiva de género, lo que es importante hacer. No es importante cambiar el currículo, no es importante hacer mayores legislaciones, lo importante es aprender a ser humanistas. Es un proceso tan fácil, libre de costo, contagioso y va a dar grandes resultados. Se los puedo garantizar. Decía John F. Kennedy que el mejor recurso que puede tener una nación es su recurso humano. Lamentablemente no estamos invirtiendo de gratis, porque es de gratis. Pasarte ese proceso de sanación de humanismo no lo estamos haciendo. Por favor, contágiate, sigue viendo Transformando. Gracias por el día de hoy y volvemos el próximo sábado. Ya tú sabes, si quieres conocer a Bombón, échate para acá a la tienda la semana que viene aquí en Hecho en Puerto Rico. El sábado que viene Bombón. Así que hay sección de fotos de gratis con Bombón y sus gogos amarillos fluorescentes. Bueno, nosotros vamos ahora a una épica pausa y regresamos con más de Transformando. Bye bye, people. Gracias. Vamos a apagar el teléfono. Vamos para allá.